Bueno, buenas tardes. Para hoy quiero compartir con ustedes una clase sobre el concepto de acompañante terapéutico. En realidad, la idea es poder ubicar algunas definiciones posibles y desarrollar las generalidades que hacen al trabajo del acompañante terapéutico. Yo siempre digo que a pesar de que en nuestro país el acompañante terapéutico hoy trabaja en muchos ámbitos, en jardines de infantes, en escuelas, en hospitales, en clínicas, con las curadurías, es decir, con pacientes de todas las edades y con muchísimas patologías. Aún hoy nos encontramos con profesionales o con equipos interdisciplinarios que no terminan de poder ubicar cuál es la función del acompañante terapéutico. Entonces, me parece muy importante que cada uno de ustedes tenga un concepto muy claro para poder explicarle a ese sujeto que algún día tengan que acompañar, y si ese sujeto es un niño, que puedan explicarle muy claramente a la familia de qué se trata el trabajo de un acompañante terapéutico. Sobre todo porque es muy fácil de confundir. La gente que a veces no tiene claro cuál es la función, ve trabajar a un acompañante y dice, pero entonces esto lo puede hacer cualquiera, es acompañar. Y se pierden los límites, cuesta delimitar la frontera de hasta dónde un trabajo es terapéutico y hasta dónde no. Entonces, es importante que podamos ubicar que si el trabajo que se hace no es terapéutico, el primer perjudicado es nuestro acompañado, y oportunamente veremos por qué, pero además el segundo perjudicado es el propio acompañante, en tanto empieza a sentir cosas en su cuerpo que delatan que ahí hay algo que no está funcionando como corresponde. Entonces, hay varios modos de definir al acompañante terapéutico. Hoy vamos a tratar de desarrollar tres maneras a través de las cuales se puede considerar al acompañante terapéutico. La primera manera es que puede ser considerado como un recurso humano. Un recurso humano preparado para asistir a personas que se encuentren atravesando una enfermedad, una crisis, una discapacidad, y que tiene una función muy específica que tiene que ver con sostener con su presencia. Es decir, ese acompañante terapéutico va a estar formado para sostener la singularidad de ese que acompaña con su presencia. Así como el acompañamiento terapéutico puede ser considerado como un recurso humano, también puede ser considerado como una técnica terapéutica complementaria. Y es importante que registren esto: técnica terapéutica complementaria. Esta técnica terapéutica complementaria
se utiliza para la contención de pacientes que puedan estar descompensados, que puedan estar atravesando una crisis, y tendría como principal objetivo lograr que se estabilice, que ese paciente se compense y que pueda trabajar en un marco de atención y de resocialización. Esto es, que este paciente pueda volver a insertarse en distintos ámbitos relacionados con lo social. Digo que es importante que registren esto, técnica terapéutica complementaria, porque decimos que es una técnica porque el acompañante terapéutico tiene recursos teóricos, tiene una formación teórica que le va a ayudar a decidir qué cosa hacer y qué no frente a determinada situación que surja con un paciente. Es terapéutica porque el primer fin que un acompañante terapéutico tiene es que todo eso que decida hacer o no, decir o no con su paciente, tiene como principal objetivo que sea terapéutico. El acompañante terapéutico no trabaja desde la intuición, no trabaja desde lo que a uno le parece que está bien, sino que se apoya en fundamentos teóricos que hacen a que ese acompañamiento sea terapéutico. Y decimos que es una técnica terapéutica complementaria porque está dando cuenta de que el acompañante terapéutico nunca trabaja solo. Siempre el acompañante terapéutico tiene que tener un equipo interdisciplinario en el que pueda vehiculizar cuáles son sus sensaciones, cuál es su observación, qué es lo que a él le preocupa, qué es lo que él escucha en su paciente, en su familia. Por lo tanto, en rarísimas situaciones, sabemos que existen casos en los que el acompañante terapéutico empieza a trabajar solo y termina siendo la primer función del acompañante el poder generar que haya un equipo interdisciplinario. Yo siempre cuento una escena, una situación en la que ocurre en una localidad cerca de Bahía, en la que una familia pide un acompañante terapéutico para un señor, y en la primera entrevista la acompañante le pregunta quiénes eran los profesionales que trabajaban. Bueno, la familia le dice tal psiquiatra, psicología y, bueno, otras profesiones no había. Ella empieza a trabajar muy tranquila, y en la medida que transcurría el tiempo, ella se daba cuenta que había cosas que estaban como desajustadas. Entonces le propone a la esposa de este paciente el poder tener ella una entrevista con el médico psiquiatra. Acá es donde se entera que el médico psiquiatra hacía 6 años que no veía a este paciente. Cuando ella empieza a tratar de averiguar qué era lo que había pasado, cómo era que se manejaban, lo que la señora le dice es que cuando su marido inició con este cuadro, viajó a Bahía Blanca, tuvo una consulta, una serie de consultas en esa crisis con el médico psiquiatra, que lo había medicado y que una vez que había logrado la estabilidad, ya sabían que la medicación era la misma. Entonces, un viajante, un consignatario, no sé cómo se llama, pasaba por el consultorio del médico todos los meses
y la secretaria le enviaba la receta para la medicación. Por lo tanto, había un tratamiento psicofarmacológico, pero no había un seguimiento serio. Tuvo ella, la acompañante terapéutica, que generar el vínculo con este médico para que este tratamiento tuviera un sostén desde un equipo psicoterapéutico, por lo menos dos, el acompañante terapéutico y el psiquiatra. Muchas veces no hay médicos, pero sí hay equipos de orientación escolar. Entonces, siempre el acompañante terapéutico tiene que estar en comunicación permanente del trabajo que se está haciendo, de los objetivos que se proponen para que ese acompañamiento sea terapéutico. Hay una tercera manera con la que podemos definir al acompañante terapéutico, y es que puede considerarse como un agente de salud. Un agente de salud que se ubica en la cotidianeidad de la vida del paciente para poder actuar en distintos ámbitos, en el ámbito subjetivo, en el ámbito vincular, comunitario y social. Fíjense que acá hay una característica que es esencial y que hace a la particularidad del trabajo del acompañante terapéutico. Y es que el acompañante terapéutico comparte la cotidianeidad del paciente. Es decir, el psicólogo, con suerte, puede llegar a ver a su paciente una vez por semana. El médico psiquiatra lo va a ver una vez cada 20 días, una vez por mes. Lo mismo el neurólogo. Una terapista ocupacional, una fonoaudióloga, una psicopedagoga va a ver a ese paciente una vez por semana. Solo el acompañante terapéutico tiene esta gran característica, y es que va a compartir con su paciente la cotidianeidad. Cuando los psicólogos que atendemos niños o atendemos adolescentes recibimos a nuestro paciente, recibimos a un paciente que se prepara para venir a visitarnos, que sabe por la razón por la que viene. Sin embargo, en el acompañamiento terapéutico, lo que se comparte es mucho tiempo donde nosotros vemos al paciente cansado, con sueño, con desgano, con mal humor, feliz, entusiasmado, abrumado. Es decir, piensen que el acompañante terapéutico en las grandes franjas horarias que logra compartir con ese paciente, logra ver de qué modo reacciona ese paciente frente a distintas circunstancias que de pronto ni siquiera el docente que está frente al aula, y que también, es verdad, el docente lo ve 20 horas por semana, si es una escuela común, 4 horas por día, ese docente tiene 25, 28 chicos más para observar. En cambio, el acompañante terapéutico hace una relación vincular donde es importante que observe cómo ese paciente reacciona frente a las cosas que le gustan, frente a las que no, frente al límite. Y entonces, en este tercer modo de definir el acompañante terapéutico como agente de salud, la gran particularidad es que el acompañante terapéutico trabaja en la cotidianeidad. Ahora bien, así como les decía que
el acompañante terapéutico no trabaja solo, hay muchas cuestiones que hacen a que el propio acompañante terapéutico tenga claras para poder aportar a ese tratamiento la parte terapéutica. Una de las primeras cuestiones es que el acompañante terapéutico tenga claro cuál es el lugar que ocupa su paciente en ese tratamiento. Y lo pensaba recién escuchándome porque dije muchas veces paciente. Y quiero aclarar esto porque es importante. Muchas veces nosotros nos encontramos diciendo palabras que acordamos en común con el resto de quienes formamos parte de la sociedad, pero que es importante que nos tomemos tiempo para saber cuál es el sentido que tiene para nosotros. Paciente tiene que ver con un lugar pasivo. Y es importante que si nosotros usamos la palabra paciente por costumbre, porque lo mismo va a decir el neurólogo, el psicólogo, el pediatra, etc., es importante que nosotros sepamos que como acompañantes terapéuticos, lo último que tenemos que proponernos es ubicar a ese que vamos a acompañar en un lugar pasivo. Es importante que le ofrezcamos un lugar del que el sujeto se pueda apropiar y pueda decidir y pueda formar parte de su propio tratamiento. Entonces, cuando yo digo paciente, quiero que quede claro que paciente digo por costumbre, pero que no es un lugar pasivo el que yo le ofrezco a mi acompañado, porque se supone que si hay algo de lo que el acompañante terapéutico tiene que tener claro, es que el acompañante terapéutico nunca tiene que decidir por ese sujeto. Entonces, yo siempre doy el ejemplo de las animadoras de las casitas de fiestas. Realmente, por lo general son chicas, son chicos muy jóvenes, que es admirable la experiencia que tienen en el manejo del grupo. Entonces, hacen que 30 chicos, 40 estén en determinado lugar jugando a determinado juego, tienen controlado el tiempo, tanta cantidad de minutos, y con un chasquido o con un chifle hace que esos 40 vayan a soplar las velitas. Tanto tiempo. Y después el baile, y después el toro mecánico, y después, es decir, las animadoras tienen una gran habilidad y es muy respetable el oficio que tienen, que es la de distraer y la de entretener a estos niños. El acompañante terapéutico no es un animador, no es un cuidador, no es un niñero. Entonces, el acompañante terapéutico tiene que estar atento a que ese lugar que le ofrece a su paciente es un lugar activo, donde el acompañante tiene que poder restarse de lo que él cree que sería mejor para ese paciente. Y acá es donde quiero hacer la distinción y la diferencia. El animador decide que de tal hora a tal hora jugamos al fútbol y de tal hora a tal hora soplamos la velita y de tal hora a tal hora hacemos una coreografía. El acompañante terapéutico puede tener recursos pensados para un primer encuentro, para un segundo, para un tercero, pero no se trata de que el acompañante proponga lo que tiene para hacer,
para entretener a su paciente. El acompañante terapéutico tiene que poder tomarse tiempo para poder escuchar, para poder observar, para poder decidir junto con su paciente qué es lo mejor hacer ese día, en ese momento, y no, yo digo, taponar, ¿sí? A veces cuando uno escucha hablar a las cuidadoras, las señoras que van a cuidar a las abuelitas que tienen 80, 80 y pico, 90, y realmente hoy la expectativa de vida ha cambiado mucho y tenemos abuelas de 94 años, 96, 98, con mucha lucidez, que saben qué les gusta y qué no les gusta. Saben de qué les gusta hablar o qué les gusta hacer y qué no. Y de pronto se encuentran con una cuidadora que tiene muchas ganas de trabajar y que vienen con propuestas concretas. Hoy vamos a hacer crucigramas, hoy vamos a tejer, hoy vamos a... Y la verdad es que no es tan fácil decidir por el otro. Es importante que el acompañante terapéutico se tome el tiempo que se requiera para tener analizados cuáles son sus propios prejuicios. ¿Sí? Todos los tenemos. Todos hemos sido criados y educados con determinados parámetros y seguramente tenemos convicciones que es importante que uno tenga claro cuáles son. Para esto es importante tomarse tiempo y pensarlo. Por ejemplo, yo les podría decir alguna mía para que ustedes ubiquen a qué me refiero con esto, cuando hablo de prejuicios. Para mí, un niño tiene que hacer deporte, porque es sano, porque es estimulante, porque le permite relacionarse con pares, porque le permite experimentar la frustración, el éxito, el compañerismo, la solidaridad. Es decir, por muchas razones yo podría afirmar que a mí me parece fantástico que los niños hagan deporte. Ahora, yo como acompañante terapéutica voy a acompañar a un niño, no importa con qué patología, y no puedo proponerle a la mamá o preguntarle a la mamá por qué no hace deporte. Porque ya estoy diciendo de ese modo qué es lo que yo pienso. Y es importante que el acompañante terapéutico pueda restarse subjetivamente, pueda tener claro cuáles son sus prejuicios para no ponerlos y no hacer obstáculo en ese tratamiento que va a iniciar con un paciente que no conoce, con una familia que no conoce, con un contexto cultural y social que no conoce. Entonces, es importante que el acompañante terapéutico tenga claro cuáles son sus prejuicios para no apurarse a decidir y tenga mucha capacidad de abstinencia. Esto también es muy importante y es un concepto que probablemente podamos desarrollarlo en otra clase. Es un concepto que proviene desde el psicoanálisis, pero yo se los voy a explicar rápidamente como para que al menos hoy, que estamos hablando del concepto de acompañante terapéutico, les quede claro. La abstinencia es quedarse con las ganas. Si ustedes se ponen a analizar nuestra conducta, cada vez que vamos a un cumpleaños, en la cola de un banco, en un negocio, en una reunión de amigas, uno siempre está dando la perspectiva propia.
¿no? En tal negocio venden la mejor verdura o la mejor ropa, o en tal peluquería no te hacen esperar y te cobran tanto, tal doctor es muy agradable y te explica con dibujitos. Es decir, todo el tiempo nos estamos pasando fórmulas, recetas de si me quedo embarazada, a qué obstetra o a qué ginecólogo ir, a dónde tener mi bebé, porque no es lo mismo una clínica que la otra, a qué pediatra llevarlo, si lo pelo o no lo pelo, si le pongo arito o no le pongo arito. Es decir, no es casual de que quienes formamos parte de un grupo humano coincidamos o en el médico o en la peluquería o en la verdulería, es decir, nos pasamos fórmulas todo el tiempo. Si hay algo que el acompañante terapéutico no tiene que hacer, es creerse que tiene esas fórmulas. ¿Por qué? Porque para que mi trabajo pueda ser terapéutico, es fundamental que yo permita desplegar la subjetividad de ese que va a ser o de que es mi acompañado. Y que además permita que se despliegue la singularidad de esa familia. Si yo voy a entrar en una familia mostrando lo que sé, cómo se constituye una pareja, cómo se constituye una familia, cómo se cría un hijo, a qué deporte se lo manda, cómo cambio de escuela porque el asenio no me gusta, etc. Estoy ofreciéndole a ese paciente y a esa familia un lugar de prótesis, un acompañante que acomoda, que ajusta, que da sentido. Y entonces es muy importante que los acompañantes terapéuticos exploremos, desarrollemos nuestra capacidad de abstinencia, nuestra capacidad de quedarnos con las ganas de decir lo que tendría que hacer o no ese paciente y esa familia. ¿De qué modo? ¿Qué está bien y qué está mal? El acompañante terapéutico no educa a esos padres, a esa familia. Trabaja con su paciente para que ese paciente se apropie de un lugar activo y pueda desarrollar capacidades para correrse del lugar en relación a lo que le moleste. Pero no somos educadores, no somos ajustadores. Mamá, no se grita, mamá, jugá con el nene. No somos eso. No es nuestra función. Entonces, hasta acá hay varias cuestiones que quiero ir repasando para que nos podamos ordenar. El acompañante terapéutico nunca, jamás trabaja solo. El acompañante terapéutico tiene que tener claro cuáles son sus prejuicios para que esos prejuicios no hagan obstáculo en el trabajo. El acompañante terapéutico tiene que tener capacidad de abstinencia, porque si no hacemos obstáculo en que ese sujeto hable, juegue, ría, baile, se enoje, llore, que son todos modos a través de los cuales ese sujeto va a mostrar qué es lo que le pasa, con los cuales nosotros tendremos que trabajar como acompañantes terapéuticos. Es verdad que el acompañante terapéutico tiene que tener una capacidad importante de poder interrogarse, de poder seguir formándose, de seguir aprendiendo.
pero además también es importante que tenga una característica y es que tenga un punto de no omnipotencia. Esto quiere decir que es importante que el acompañante terapéutico no se crea que tiene tanta experiencia que ya va a saber con anticipación qué es lo que va a hacer con ese paciente. Si hay algo que caracteriza al trabajo del acompañante terapéutico, es que el acompañamiento terapéutico no tiene una serie de fórmulas o de recetarios de cómo manejarse con un paciente con determinada patología. El acompañante puede tener una predisposición y es absolutamente respetable. Hay acompañantes que tienen como cierta debilidad por elegir acompañar a niños o adolescentes o adultos o pacientes gerontes, pacientes con enfermedades terminales. Está bien que cada uno se reconozca su singularidad y que pueda elegir con qué tipo de paciente o en qué contexto trabajar. Ahora, lo que no tiene que pasar nunca es que ese acompañante, por haber trabajado, por ejemplo, con 8 pacientes con autismo, se crea que ya sabe qué hacer con este próximo paciente que tiene el mismo diagnóstico. ¿Por qué? Porque que alguien tenga la misma edad, el mismo diagnóstico, que concurra a la misma escuela o que de pronto tenga las mismas dificultades que otros que yo atendí, no hacen a la singularidad de ese. Y acá aparece otro concepto que también lo vamos a ver más profundamente, porque también es un concepto que proviene desde el psicoanálisis, y es el concepto de sujeto. Eso que hace que cada uno de nosotros tengamos particularidades distintas. Entonces, el acompañante terapéutico va a acompañar a alguien que puede tener la misma patología o el mismo diagnóstico, la misma edad y hasta ir a la misma escuela que otros pacientes que yo atendí en algún momento de mi vida, pero que nada de eso me puede confundir y hacer pensar que entonces yo ya sé lo que tengo que hacer, porque lo que va a balizar el trabajo del acompañante terapéutico es lo que pueda verbalizar ese paciente. Y si es un niño y no habla, lo que manifiesta con su mirada, con su posición corporal, con el juego, con su llanto, con su tranquilidad, con su serenidad, con sus dibujos. Entonces, la materia prima del trabajo del acompañante terapéutico es la producción del sujeto, la producción subjetiva del sujeto. ¿Qué es la producción subjetiva? Es lo que dice, es lo que juega, es la reacción, es el enojo, es el llanto. Entonces, nunca el acompañante terapéutico puede saber con anticipación de qué modo va a desplegar una estrategia terapéutica con alguien que todavía no conoce. Por supuesto que tenemos recursos. Antes de empezar a trabajar, nosotros como acompañantes terapéuticos vamos a tener una entrevista con la familia. Si fueron abuelos, serán con sus hijos o con sus nietos o con quien se haga cargo. Si es con un niño, con sus papás. Y es verdad que esa entrevista con esa familia nos va a dar muchas pautas de qué es lo que le gusta
a nuestro paciente, qué es lo que no le gusta, cuál es la dificultad que presenta, cuáles son los objetivos que de pronto la familia o los docentes se proponen para nuestro trabajo. Y está bien que nosotros podamos alojar esto que nos dice la familia de quien nosotros vamos a acompañar. Asimismo, eso que nos dicen y que puede ser muy cierto y que puede ser muy oportuno, no es la letra de nuestro acompañado, no es la materia prima exquisita con la que el acompañante terapéutico va a trabajar. Nosotros tenemos que en una entrevista poder alojar ese malestar y esa preocupación de esa familia por determinadas dificultades y cuestiones que nos puedan describir en esa entrevista. Pero no se crean que ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. No se confundan porque entonces estarían haciendo de niñeros. Una espectacular niñera, ¿qué hace con un niño? Exactamente lo que la mamá le pide. La mamá le pide que despierte a su niño de 5 años, por poner un ejemplo, que lo despierte a las 10 de la mañana para que tenga tiempo de desayunar y de entretenerse un rato antes de almorzar a las 12:10 del mediodía para que a la 1:10 la niñera lo lleve a la puerta de la escuela. Una espectacular niñera accede a la demanda de la madre o del padre o de quien sea que le pide esta rutina. Es importante que el acompañante terapéutico pueda alojar la demanda de esa familia, pero tiene que tener en cuenta que además de la demanda de esa familia, el acompañante terapéutico va a recibir la demanda del neurólogo o del médico psiquiatra, la demanda de la psicóloga o del psicólogo, la demanda de la psicopedagoga, la demanda del equipo interdisciplinario. Porque seguramente la seño quiere que permanezca dentro del aula 50 minutos seguidos para después recién ir al recreo con sus compañeros. Y la psicóloga quiere que este niño pueda poner en palabras qué es lo que le pasa en vez de tirar cosas o desarrollar conductas agresivas. La mamá quiere que agarre el lapicito como corresponde y no así, porque si no entonces no va a aprender a escribir. Y la psicopedagoga va a querer que este niño, no sé, diferencie las distintas formas. Entonces, es un gran riesgo que el acompañante terapéutico confunda su función e intente quedar bien con todas esas demandas y entonces lograr rápidamente lo que cada uno de los profesionales o de la familia, integrantes de las familias les pidan, porque entonces estaríamos desoyendo, invisibilizando, negando, ignorando, no sé cómo decirlo, la producción de ese que yo voy a acompañar. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos con toda esta demanda? La alojamos, la recibimos, tratamos de entenderla, tratamos de tranquilizar a esos padres y decirles que vamos a hacer todo nuestro mejor intento para que el tratamiento avance y funcione. Pero en definitiva, lo que va a balizar el trabajo del acompañante terapéutico es la singularidad y es la subjetividad de ese que yo voy a acompañar. Y es verdad que es una tarea difícil, porque trabajando de pronto en un aula donde la seño me dice, por favor, que no salga del aula, frente a un berrinche donde parece que él le puede pegar a cualquiera de sus compañeros, vamos a tener que soportar el gesto de desencanto de la maestra cuando tengamos que decirle
no lo puedo sostener adentro del aula. Necesito salir para tranquilizarlo y para poder escucharlo y para poder aprender a leer las conductas de este niño que no sabe qué es lo que le pasa, que no puede decir porque no encuentra el modo de decir del malestar que lo aqueja. Entonces, ojo con las demandas que uno va a recibir desde distintos ámbitos, que pueden ser muy oportunas, que pueden ser muy valederas, pero que en definitiva no tienen que confundirnos y hacernos pensar que el camino terapéutico es eso que a mí me dicen que haga. Probablemente, en la medida que transcurra el tiempo, será importante poder ir balizando cuáles son los objetivos que el equipo propone. Pero el ritmo y el modo de trabajo tiene que ver con lo que yo escucho, yo como acompañante terapéutico escucho y descifro en el decir, en el jugar, en el entusiasmo, en los berrinches, cómo se manifiesta ese niño que yo atiendo. Y para eso me tengo que tomar tiempo. ¿Por qué? Por otro concepto que vamos a ver oportunamente, y es que el sujeto, el ser humano, está atravesado por el inconsciente. El inconsciente es otro concepto que vamos a ver más minuciosamente en otro encuentro. También proviene del psicoanálisis y es algo que tenemos todos, pero que no sabemos que lo tenemos. Y entonces es una ilusión la que tienen muchos acompañantes terapéuticos de creer que hablando claro y pausado, el otro va a entender lo que yo le quiero decir, lo que yo le quiero preguntar, y entonces el otro, mi paciente o la familia de mi paciente, me va a decir claramente qué es lo que le pasa. ¿Y saben qué? Ninguno de nosotros sabemos con tanta certeza qué es lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque somos sujetos del inconsciente y entonces nos pasan cosas y sentimos cosas que no es tan fácil que uno lo pueda poner en palabras. El ejemplo clásico es la angustia. ¿Quién de nosotros no ha sentido angustia? ¿Qué es la angustia? Es esta sensación de tener la pata de elefante en nuestro pecho y sentir que nos falta el aire. Y muchas veces decimos, estoy angustiada porque... Y le encuentro una razón, ¿sí? Entonces uno se queda como tranquilo porque cuando se resuelva ese problema, se me va a ir la angustia. Muchas otras veces pasa que no encuentro la razón y sin embargo tengo angustia. Todos los seres humanos tenemos síntomas, inhibiciones y angustias. Todos los seres humanos soñamos, por ejemplo. ¿Por qué les digo? ¿Por qué les hablo del sueño? Porque el sueño es una producción del inconsciente. Y muchas veces uno se despierta cuando está soñando algo feo y dice, ay no, yo esto no quiero soñar. Voy, me tomo un vaso de agua o de leche, me vuelvo a acostar, sigo soñando. Y sigo soñando lo que no quiero, algo que me angustia, ¿sí? Entonces, el sueño también es una producción del inconsciente y uno no puede manejar qué soñar y qué no soñar. Hay 4 formaciones
clásicas del inconsciente que ya Sigmund Freud, allá por el año 1900, describía. Sueños, chistes, actos fallidos y, se me olvidó una, síntomas. Chistes, bueno, son 4. Después se las voy a escribir para que quede bien claro. Chistes, síntomas, actos fallidos y sueños. Todos nosotros, seguramente, hemos padecido estas 4 cosas. Y no son cosas que podamos manejar desde la voluntad. No somos dueños absolutos de nuestra conducta. Y esta es la razón por la que no tiene sentido que yo pueda ir a la casa de alguien a preguntarle, ¿y vos qué querés que yo haga? ¿A qué querés que te ayude? ¿Por qué estás así de mal? Porque a veces no alcanzan, no hay palabras, no es fácil ponerlo en palabras. Y entonces el acompañante terapéutico, si quiere hacer de su trabajo un trabajo digno, un trabajo terapéutico, se tiene que cuidar mucho de no poner ahí su historia personal, sus prejuicios, sus creencias, sus modos de manejarse. Tenemos que ser muy, muy cautelosos en no imponernos y en no dar sentido, porque si hay una función sumamente importante del acompañante terapéutico, es que el acompañante terapéutico despliega el diálogo, abre al diálogo, genera que el sujeto pueda mostrarse. ¿Para qué? Para después hacer nexo con el terapeuta o con el equipo interdisciplinario y poder contar qué es lo que observó. Mi paciente hace berrinche cuando le dicen que no, cuando está cansado, cuando tiene sueño, cuando... bueno, ejemplos. Entonces, es importante que el acompañante terapéutico sepa de antemano que nuestro trabajo es muy diferente a muchos otros, donde de antemano sabemos qué tenemos que hacer. Y hacemos eso con un paciente, con otro, con otro, con otro. ¿Sí? Yo siempre digo, un paciente o un sujeto que viaja a Brasil y presenta dolor de garganta, inflamación, fiebre, va a ser medicado con la misma medicación que seguramente lo medican acá en Argentina, con distinto laboratorio, distinto packaging, pero o va a ser un antibiótico o va a ser un antiinflamatorio. Sin embargo, el acompañante terapéutico frente a 2 pacientes con la misma patología no puede operar del mismo modo porque no son las mismas personas. Cada uno de nosotros tenemos características que nos hacen singulares, que nos hacen distintos. Este es el gran desafío de cada acompañamiento terapéutico, que el acompañante terapéutico sepa abstenerse y sepa tomarse tiempo para poder descubrir cómo ese sujeto reacciona, qué es lo que le hace bien, qué es lo que detesta, cuál es la dificultad, cuándo habla por uno y cuándo habla por otro. Ustedes pueden hacer la experiencia. Los niños, por lo general, dicen lo que escuchan de los padres que pretenden para ellos. Y hay una diferencia entre lo que alguien quiere para mí y lo que yo quiero. Entonces, el trabajo del acompañante terapéutico es de ocupar un lugar muy cuidadoso, de mucho respeto, de cuidar y de descubrir la singularidad de ese que voy a acompañar y a su vez de poder tranquilizar a la familia y al equipo
tratando de priorizar lo que yo escucho en el discurso de mi paciente. Y cuando la seño me diga, pero yo quería que vos le enseñes a agarrar el lápiz así, tendré que tener la suficiente calma, la suficiente serenidad para poder explicarle a esa seño que es verdad, que eso es re importante, que lo vamos a lograr, pero que antes hay que generar otras cuestiones. Por ejemplo, que mi paciente me reconozca a mí como su acompañante, que pueda confiar en mí, porque de verdad voy a respetar su privacidad, por ejemplo, sus secretos, sus sueños, sus dibujos, sus fantasías. Y eso es algo que lleva tiempo, no es un trabajo concreto y previsible. Voy a lograr primero una cosa para después avanzar con la otra. Claramente esto lleva tiempo y es muy importante que el acompañante terapéutico lo esté sabiendo para que no se confunda y no se apure, no se deje llevar por el furor curandis del que hablaba Freud, ahí cuando decía que los que empezaban a trabajar lo que querían era acallar el síntoma rápidamente para decir qué buen profesional soy. El acompañante terapéutico tiene que saber que es muy importante no arrasar al sujeto. Si yo digo lo que yo pienso, si yo le sugiero cómo manejarse, cómo hacer o cómo no hacer tal cosa, no estoy dándole el lugar a que ese pueda desplegarse y pueda mostrarse. Esto es lo que pasa con los adolescentes. Cuando han escuchado toda la vida a sus padres decir que odian tal cosa, claramente cuando al adolescente le pasa algo semejante a eso que sabe que los padres odian y que tienen una posición taxativa, claramente lo van a obviar, no se los van a contar, no van a confiar en ellos. ¿Por qué? Porque saben que el adolescente sabe que ese padre no va a poder entender, no va a poder aceptar eso que podría ser ponerse un piercing, un tatuaje, una elección sexual, una elección de carreras. Entonces, el acompañante terapéutico tiene que tener muy claro cuáles son sus funciones, cuál es el lugar que tiene que ocupar, a qué demanda tiene que acceder y de qué modo, para poder llevar adelante un tratamiento que sea terapéutico, que sea confiable y que no le genere angustia a ese propio acompañante. Por eso siempre yo digo que si el acompañante terapéutico no peca por ser omnipotente y por pensar que ya sabe todo porque hace muchos años que trabaja como acompañante, ese acompañante va a supervisar, porque el espacio de supervisión es un espacio de formación que da cuenta de cómo eso que el acompañante observa puede teorizarlo y puede capitalizarlo. Es importante que el acompañante terapéutico se habilite a intercambiar esto que él observa y esto que a él le genera esta mamá, este papá, esta seño, la psicóloga, etcétera, y pueda bajarlo a un terreno donde pueda ser escuchado por alguien que no va a juzgar su trabajo ni lo va a evaluar, sino que lo va a ayudar a orientar la estrategia terapéutica a seguir. Bien, creo que hasta acá es lo conceptual en relación a la generalidad. Hay muchos conceptos que son importantes que el acompañante conozca
para que su trabajo sea más productivo, más rico, más confiable. Seguramente los vamos a ver en otras clases. Por hoy lo que me interesaba es que cada uno de ustedes tenga un concepto claro, que lo pueda llevar a su primera entrevista cuando tengan la suerte de empezar a trabajar, porque esa familia que ustedes van a entrevistar puede no saber qué es un acompañante terapéutico y hasta lo puede confundir con un cuidador. Y entonces es función de cada uno de nosotros. Hoy, 20 años después de que el acompañante está trabajando en distintos ámbitos y con distintas patologías, seguir sembrando en cada lugar en el que nos movemos, hospital, escuela, jardín de infantes, obra social, consultorio del psicólogo, del médico, etcétera, que podamos explicar cuál es la función, cuáles son los alcances, qué hace y qué no hace un acompañante terapéutico. De este modo vamos a poder sostener un trabajo ético y vamos a llegar a nuestras casas tranquilos, pudiendo disfrutar de los efectos positivos de un trabajo terapéutico y no angustiados o con mal humor, que seguramente va a estar denunciando que estamos ubicados en un mal lugar. Bien, espero no haberlos aburrido y los dejo muy contenta de haber hablado con ustedes. Un beso.